Hola, en este video vamos a hablar de qué es un polígono regular, cuáles son sus elementos principales y qué cosas necesitamos saber relacionadas al polígono regular. Muy bien, un polígono regular es un polígono en el cual las medidas de sus lados son iguales entre sí y la medida de sus ángulos son iguales entre sí. Quiere decir que tenemos una figura de X cantidad de lados, en este caso este tiene 5 lados, se llama pentágono y todos los lados tienen la misma medida. Y también sus ángulos tienen la misma medida. Entonces quiere decir que todos los ángulos centrales, todos los ángulos internos y todos los ángulos externos tienen la misma medida entre sí. Ahora, vamos a diferenciar cada uno de los ángulos. Bueno, el ángulo que esté formado por dos lados se llama ángulo interno. El ángulo que esté formado por un lado y un segmento que esté fuera de él, un segmento, una semirrecta o una recta, ese ángulo se va a llamar externo. Y el ángulo que esté en el centro del polígono se va a llamar ángulo central. Ahora, cosas particulares que debemos saber. Bueno, cada uno tiene una medida específica, depende de una fórmula. Ya casi vamos a hablar de las fórmulas de los polígonos. Ahora, otros elementos particulares que tenemos que hablar es cómo se llaman estos segmentos que tenemos acá. Bueno, ¿qué pasa si tuviésemos una circunferencia acá? Al ser esto una circunferencia, yo puedo sacar la siguiente conclusión. Bueno, yo sé que el centro de la circunferencia a un punto de la circunferencia se llama radio. Entonces podemos decir que del polígono esto es un radio, pensando en que esto es una circunferencia. Ahora bien, entonces vamos a decir que esos segmentos que van del centro a un vértice, o sea, cualquiera que yo trace del centro a un vértice, va a ser un radio. Y entonces la figura se divide en 5 triángulos totalmente iguales entre sí, con un ángulo central cada uno acá. Muy bien. Y vamos a hablar de este otro segmento, que es el que va del centro del polígono al centro de uno de los lados. Entonces, este segmento se llama apotema. Y aquí tenemos que tener una cosa clara. Por ejemplo, si yo veo la medida de este ángulo, bueno, en este caso el ángulo, vamos a poner el valor, es de 90 grados. Muy bien, quiere decir que es un ángulo recto. Y si aquí tenemos un triángulo, para decirlo así, que forma un ángulo de 90 grados, entonces esto es un triángulo rectángulo. Entonces aquí tenemos que formar un triangulito donde vamos a decir que este es el radio, este segmento de acá le vamos a poner una de apotema y este segmento de acá es la mitad del lado, entonces sería el lado dividido entre 2. Entonces si el lado mide 20, este mediría 10, por ejemplo. Y entonces aquí tenemos un triangulito que nos va a ser muy útil para determinar algunas situaciones particulares como áreas o perímetros. Ahora, ¿qué otras situaciones debemos saber de los polígonos regulares? Muy bien. Bueno, todo polígono regular tiene un ángulo interno y tiene una fórmula para averiguarlo, que es 180 por n menos 2 entre n, donde vamos a tomar que n es el número de lados. En este caso n vale 3. Entonces usando esta fórmula nos da 60. Bueno, si usáramos la calculadora sería algo así. 180, cambiamos n por el valor que es en este caso 3, menos 2, sobre n que vale 3. Y en este caso nos da 60, como nos dice aquí la aplicación que tenemos en el software. O yo puedo hacer otra cosa, que es cambiar esto por una x, tomándole como xn, ¿verdad? Porque la calculadora no tiene la n, entonces ponemos una variable. Entonces le doy calc y ella me pide el valor de x, en este caso sería 3. Y me da 60. Quiere decir que si esto vale 4, ahí la medida cambia. En este caso serían 90.
Ahora, ¿qué cosas particulares podemos ver? Bueno, tenemos el ángulo externo y el ángulo central tienen la misma fórmula, por lo tanto miden lo mismo. Y aquí podemos ver que un ángulo central y el externo miden lo mismo, en este caso. Y vemos estos ángulos que son internos, miden totalmente lo mismo. Quiere decir que si yo quiero saber la medida de estos ángulos, entonces me daría 144 en este caso. Y este también me daría 144. Muy bien, ahora hay otras cosas particulares, por ejemplo, diagonales desde un vértice. Es esta fórmula, n-3. Entonces, este polígono tiene 10 lados, entonces sería 10 menos 3 serían 7. Total de diagonales de todo el polígono serían 35 usando esta fórmula. Y recuerden que una diagonal es un segmento que va de un vértice a otro vértice.